7:53 en este gobierno de la mañana, Z101. Nosotros avanzamos en la programación de hoy. Estamos a 31 de marzo, en este jueves 2022. Es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Manuel Conde. Buenos días. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a este gran equipo de comunicadores, encabezado, claro está, por don Álvaro Albelo Hijo, a quien siempre dispensamos nuestra admiración, siempre lo escuchamos en la mañana, pues es el que trilla el camino del resto de los comentarios del día. A la dirección de este medio, don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, Isabel Rodríguez, al equipo técnico y al pueblo que siempre nos dispensa su atención en el programa de mayor impacto, de mayor influencia de la radio dominicana, el gobierno de la mañana. Señores, quisiera, antes de referirme al comentario central, hacer una especie de preámbulo. Siempre en nuestras alocuciones, en nuestras presentaciones en este medio y en nuestras intervenciones en los tribunales, somos abanderados de esos principios básicos que establece lo que son o lo que es un Estado de Derecho. Nos apegamos siempre a los principios que mandan el respeto a la Constitución, a las leyes. Y dentro de ese espectro, dentro de ese marco de respeto a la Constitución y a las leyes, lo que se conoce como el debido proceso. Creemos y entendemos como usuarios del sistema, como abogados en ejercicio, en la presunción de inocencia. No debe, antes de una sentencia definitiva, establecerse una culpabilidad, y en eso creo que todos aquí en esta mesa y el país debe entenderlo. No creemos en que debe haber condenas sumarias ni condenas mediáticas. Debe respetarse el proceso y tener la madurez de esperar los resultados del proceso. Hay principios como son el de legalidad que de alguna manera debe entenderse, y es que no puede haber una condena si no hay una ley previa que establezca un delito. Y ese delito o ese crimen debe, para verificarse su ocurrencia, que seguirse un proceso de investigación, que ir a un tribunal, y bueno, que el tribunal, de manera, luego de llevar un proceso en el que las partes contiendan y presenten sus evidencias, bueno, pues que resulte, si así es, responsable aquel al que se le endilgan esos hechos. Pero reitero, todo eso en el marco del debido proceso. Sin embargo, hay que entender que no es tan sencillo el impulsar los procesos judiciales y las investigaciones, y que esos litigios son guerras, son confrontaciones, y que cada parte presenta sus argumentos y sus estrategias. El Ministerio Público, si bien en principio el proceso de investigación les rige un principio de objetividad, eso es, que debe investigar la prueba a cargo y a descargo, ya una vez decide acusar, bueno, ya se adhiere a lo que concluyó su investigación y pierde, vamos a decir, esa objetividad para defender la acusación que ha presentado ante el juez de la instrucción y que posteriormente ha de ventilarse ante un juicio de fondo. Por igual, la defensa va a analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, va a desglosarlas, va a establecer estrategias tanto en el marco del tribunal como fuera del tribunal. Y en casos de alto perfil, lamentablemente, no es lo que se quisiera, muchas veces es más lo que se discute fuera de los tribunales que lo que se discute dentro del tribunal. A veces, cuando uno está dentro, en un proceso, dice, pero caramba, parece que se trata de dos procesos distintos. El que se está conociendo en el tribunal, el que se está conociendo fuera. Y muchos dicen, bueno, pues esto viola en gran medida el principio de presunción de inocencia, porque ya el pueblo se hace una idea de que las personas que están siendo juzgadas ya están, en términos mediáticos, condenadas, ya son culpables para el público. No se quisiera que esto ocurriera, pero también en aras de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, también la gente, y del mismo derecho al acceso a la información, el pueblo tiene derecho a tener conocimiento de estas informaciones. Lo interesante es esto que tú tocas, porque hay que decir que así como se le debe criticar, y es justo criticar a cualquier ministerio público que usando su acceso privilegiado que la ley le manda, le ordena a la parte secreta que es la investigación y ese levantamiento, hay que decirlo, eso no le quita también a los propios medios de comunicación la responsabilidad editorial. De hecho, ayer creo que era Felipe o Rosendo que hablaba aquí de cómo se intenta, y vaya, uno lo intenta todos los días,
cómo intentamos aquí tratar los temas relacionados a la justicia. Uno intenta, y insisto, intenta ser equilibrado, porque las pasiones humanas desbordan. Ahora, hay medios que no lo intentan ni siquiera, hay medios que le da trepito, hay medios que ponen la cara de un individuo y te dicen que fue condenado a cárcel, y cuando tú lees 2 líneas, si es que las lees, porque es el problema, te dice entonces que como medida de coerción se le impuso una medida consistente en prisión. Para la gente es una condena adelantada. Ahora, insisto, en la práctica eso es lo que están imponiendo aquí. Hay que empujar. Mira, José Luis, a mí me ha tocado familias que se acercan a uno a pedirle ayuda, casi a pedirle, a implorarle auxilio. Exacto. A implorarle auxilio. Un familiar que le dictaron una coerción de 3 meses de prisión preventiva y tiene 1 año preso y ni siquiera le han revisado la medida y ya tiene 1 año. Y eso es una condena, fuera de lo que es un juicio de fondo. Sí, o sea, en ese orden, quisiera continuar el comentario. Gracias por las aportaciones. No quita la responsabilidad. Quiero insistir en eso, y Rosendo ayer lo exponía con mucha claridad y hoy lo ratifica. Lo que le exigimos a los ministerios públicos no quita la responsabilidad social que tienen los medios, sean editoriales, sean radiales, sean televisivos, de dar la información correcta sobre los casos que tocan. Y que quede claro, no es que uno está abogando porque el tipo está en prisión preventiva y hay que soltarlo, no. Es que lo lleven a tiempo proceso al juicio de fondo. Exacto. Y si cometió un crimen, bueno, pues que lo condenen. Y si la revisión de medida cabe, también. Pero se violenta la regla en el tema de la prisión preventiva. En ese orden, totalmente de acuerdo. Siempre debe haber un apego, y por eso comencé en mi comentario con el respeto irrestricto a la Constitución, a las leyes y al debido proceso, porque ese código que muchos han satanizado, que dicen que es un código súper proteccionista, siempre lo he defendido, porque al fin de cuentas lo que propende es a eso, a que se respete. En mano de un trancador no hay garantía que valga. A que se respete precisamente eso, las garantías fundamentales que todo aquel que ha sido imputado en un proceso necesita y merece como un ciudadano, como un ser humano. Entonces, en ese orden quisiera señalar que la labor del Ministerio Público no es sencilla aquí ni en ninguna parte. No es cómodo aquel que persigue el crimen. Y sobre todo cuando persigue los crímenes de cuello blanco. Cuando a quien persigue no es a un asesino que ha cometido algo horrendo, un crimen contra la vida, un violador de una niña, de un menor. Son crímenes que toda la sociedad repudia. Cuando ha agredido a un anciano, a una mujer, a un niño, son cuestiones que la sociedad no tolera y que por vía de consecuencia generan una adhesión inmediata a la autoridad y de alguna manera esos criminales tienen el rechazo inmediato de la sociedad. Ahora bien, cuando es uno de los nuestros, cuando es alguien que pertenece a nuestra clase social, o cuando es uno de las élites económicas y sociales, aquellos que tienen grandes villas, que tienen grandes recursos económicos, aquellos políticos influyentes, que no son los únicos corruptos, aunque muchos piensan que sí. Cuando son esos y que tienen medios a su disposición económicos, a veces hasta medios de comunicación de su propiedad, el tema cambia. Porque esa estrategia de comunicación se impulsa y se dirige hacia esos fiscales que están haciendo su labor a veces en condiciones desiguales. Esos fiscales que tienen que trasnocharse por el gran número de expedientes que tienen y que manejan, que se dedican todos los fines de semana a esas investigaciones para hacer el mejor trabajo, no para ellos, para la sociedad. Esa lucha se convierte en una lucha desigual. Y entonces la estrategia que muchas veces acusan o le acusan al Ministerio Público, la impulsan ellos. Y hay quienes dicen por ahí, bueno, es que la corrupción nunca se va a acabar. Cierto. Siempre va a haber quienes intenten hacer trampa. Siempre va a haber quien intente violar la ley. Si no, no hubiera códigos penales. Si no, no hubiera normas. Si todos se sujetaran al cumplimiento de los principios básicos, no hubiera ese sistema punitivo. Siempre va a haber quien lo intente. Ahora, siempre debe haber desde el Estado quien lo persiga. Siempre debe haber desde el Estado quien lo sancione. Y que estas sanciones tengan un efecto disuasivo para que estas conductas no se repitan en la sociedad. Desde el Estado se ha trazado una línea muy clara. Desde el inicio de la gestión de Luis Abinader, ha generado una serie de iniciativas. Primero,
una designación de un ministerio público que no tiene vinculación política, al menos con el poder de turno, doña Miriam Germán, que ha ido robusteciendo la ya iniciada independencia del ministerio público y se ha hecho acompañar de un gran equipo de hombres y mujeres. Ahí Jenny Berenice, Wilson Camacho, Miriam, entre otros tantos fiscales de mucha valía y que han ido robusteciendo esa institución y que ha ido dando buenas calificaciones al momento de estructurar expedientes de corrupción. Por otro lado también, compras y contrataciones. Carlos Pimentel ha dado muestras en reiteradas ocasiones de que no importa la pertenencia a partidos políticos, al gobierno, preferencias de ninguna naturaleza para denunciar y señalar las cosas que están mal hechas, porque es correcto. Y este equipo ha sido, este equipo de comunicadores, bastante, vamos a decir, firme y consistente. Tiene que perseguirse la corrupción del pasado, y ahí estamos todos de acuerdo, pero también la del presente. Muchos usan la frase manida, no debe haber vacas sagradas. Sí, no debe haber vacas sagradas. No importa la jerarquía ni la cercanía que se tenga con las principales autoridades del país. No importa la jerarquía social, no importa la categoría ni la clase social. Si violó la ley, sea del partido de gobierno o sea de un gobierno anterior, debe perseguirse por igual. Ahora, tenemos que estar conscientes de esa batalla, porque bien decía, se ha trazado la línea, por ejemplo, de compra y contrataciones. Ayer mismo denunciaba varios actos irregulares que una parte de ellos se ejecutaron desde este gobierno. Ya se tomó la iniciativa de desvincular a esa persona, se puso otra persona, se cambiaron y se cancelaron las personas que habían incurrido en acciones que señala que pudieran entenderse como dolosas. Y así en otras entidades que se ha identificado que ha habido actos de irregularidad. Porque el asunto no es que no ocurra, porque siempre va a haber, como decía, algún escenario en el que alguien se quiera saltar, se quiera pasar de listo. El tema es que no se puede ser indiferente como se fue en muchas ocasiones en el pasado, y que se tome la decisión, que se desvincule y que se persiga. En ese orden, también ha actuado doña Milagros Ortiz Bosch desde la Comisión de Ética, que no le ha temblado el pulso cuando ha tenido que denunciar, cuando ha tenido que sugerir que se desvincule. Desde la misma Contraloría también se han tomado controles y se están haciendo auditorías en todas las entidades del Estado. Eso es positivo para el país y para el uso escrupuloso de los recursos. Pero quisiéramos advertir, y reiteramos en esto, que hay en los litigios una batalla abierta entre todos los actores y que la batalla de hoy pretende muchas veces desacreditar, atacar la imagen, la confianza que se tiene en los principales actores que tienen a cargo la persecución. Y desde hace par de días se está sintiendo en las redes sociales un ataque atroz a Jenny Berenice, a Wilson Camacho, a la misma doña Miriam Germán, que no han hecho más nada que tratar de dedicarse a tiempo completo por estructurar expedientes bien formulados, bien estructurados, bien avalados, en aras de que los que han violado la ley, los que se han corrompido, los que han robado los recursos públicos, resulten debidamente condenados. Llévatelo, Cundo.